Casas prefabricadas básicamente tenemos dos grupos. Una son las casas que construimos en el propio terreno, casas de construcción in situ, como es esta muestra de aquí. Y luego tendríamos las casas modulares, que llevamos ya construidas, ya fabricadas en módulos, en taller, y se descargan. Dentro de lo que son las casas de fabricación in situ, este sería un ejemplo, el modelo Nadia Phantom. Es una casa que se monta sobre una base de obra, requiere irremediablemente base de obra, y tardamos aproximadamente de 2 meses a 2 meses y medio en hacer el montaje total. Estas casas fabricamos previamente unos paneles que conforman la estructura del prefabricado de la vivienda y las instalamos, la montamos rápidamente en el sitio. Y luego ya los equipos de montadores van pasando, los estructuristas, luego los electricistas, se colocan los aislantes, se colocan los forros interiores y exteriores, hasta que llegamos ya a la pintura exterior, que entonces ya cuando la casa está completamente acabada. También podemos hacer distintos acabados. Podemos hacer acabados en mortero monocapa, revestimientos sintéticos y también con estéticas canadienses o americanas. En cuanto a los acabados interiores, podemos ofrecer, aparte de la madera, el tablero de yeso con distintos tipos de pintura. Todo lo que es acabado en madera requiere un mantenimiento y unos cuidados. Cada 2 o 3 años se tiene que limpiar la madera con un paño húmedo y sin necesidad de lijar se aplicaría el barniz de poro abierto con base de agua. Todo lo que son morteros o revestimientos monocapa, esos no tendrían mantenimiento, se puede pintar sobre ellos con pintura plástica. Las instalaciones de fontanería vienen terminadas en todas nuestras viviendas, igual que las instalaciones eléctricas. Son todas adecuadas a las normas de la construcción. Podemos incorporar elementos opcionales como las estufas, las chimeneas, los hallares. Se pueden incorporar también calefacciones de calderas de propano o de gasoil. Estos son los distintos muestras de los tabiques de fachada que podemos fabricar. Principalmente tenemos en las casas de medio tronco, se compone de un revestimiento exterior de medio tronco grueso, una cámara de aire con un esqueletaje, una tela transpirable Tyvek, un tablero USB, el esqueletaje con lana de roca y el forro interior. Forro interior que puede ser en friso de pino o en tablero de yeso. También podemos hacer acabados exteriores en mortero monocapa, como vemos estas muestras, que sería un mortero proyectado con máquina. Y luego tenemos para las casas, digamos, más económicas, unas paredes macizas en tricapa. Esto sería para productos pues más enfocados a bungalows, a casitas para fin de semana, que salen a un precio muy económico y muy ajustado. Podemos ofrecer diversos acabados para los suelos, tanto en pisos de grés como acabados en madera. Estos los tenemos sintéticos o naturales, que serían en suelos laminados flotantes o en tarimas naturales. Tarima natural que podemos hacer en pino, en haya y en tarima tropical. Tenemos cubiertas ligeras, entre ellas cabría destacar la Metrotil granulada en 3 acabados, en 3 colores distintos, en verde, terracota y negro. También disponemos la pizarra de imitación, es una cubierta plástica muy resistente que colocamos sobre todo a las casas de estética americana o canadiense. Y también podemos acabar con las cubiertas de teja cerámica mixta en distintos formatos y acabados, envejecido, en terracota y demás. Ese es nuestro objetivo, que la gente cuando nos visite pueda ver todo tipo de productos y variedades.